¿Alguna vez te has preguntado qué tan importante es la genética en la productividad de las abejas? En este video te respondo eso y veremos hacia el final del video los factores que son realmente importantes para garantizar la productividad de las colmenas. Mi nombre es Humberto Moreno, genetista de abejas y apicultor de más de 25 años de experiencia. Trabajando en Nueva Zelanda, tuve a cargo más de 2.000 colmenas y llegué a producir más de 20 toneladas que mis compañeros de miel, que mis compañeros con el mismo número de colmenas. Y ahora acá en Colombia, con abejas africanizadas, llevo un proceso de más de 12 años de selección por mansedumbre con abejas africanizadas con excelentes resultados. Comencemos. Muy bien, comencemos. Entonces, ¿es importante la genética en la productividad de nuestras colmenas? Para empezar a dilucidar un poco realmente cuál es el impacto de la genética, tenemos que empezar a entender por los fundamentos y específicamente vamos a ver qué es un gen. Porque desafortunadamente hay muy malos conceptos alrededor de la apicultura sobre cómo funciona realmente la genética. Y entonces, ¿qué es un gen? Entonces, vamos a entender que un gen a nivel molecular, digamos al nivel más básico, fundamental, es una serie de instrucciones. Es una serie de instrucciones que para una célula, por ejemplo, cuando hay una expresión del gen, pues van a indicar una cantidad de cosas. Y entonces esas instrucciones son instrucciones de qué. Básicamente y en términos generales, porque pues los genes hacen algunas otras cosas, pero en términos generales, esa serie de instrucciones, que es lo que es un gen, es una cadena de instrucciones, van a codificar una proteína, ¿vale? No están codificando un comportamiento, no están codificando un producto, están codificando una proteína. ¿Y esa proteína qué es lo que hace? También a nivel de proteínas hay una cantidad de cosas, inclusive las proteínas estructurales, pero en términos generales, una de las funciones principales de las proteínas que son codificadas por estos genes tienen función enzimática. ¿Y qué es una función enzimática o qué es una enzima? Una enzima es una sustancia, una proteína en este caso, que lo que hace es participar en reacciones metabólicas, que es básicamente la transformación de un producto químico, digamos biológico, pero químico, en otro. Entonces, la enzima lo que hace es facilitar la transformación de ese producto en el otro producto. Y enzimas, hay una gran cantidad de enzimas participando en esos procesos metabólicos. Entonces, hasta aquí lo que podemos ver efectivamente es que un gen no, nuevamente lo repito, no está codificando un comportamiento, no está codificando un producto, está codificando una proteína que tiene digamos, su función principal es esa función enzimática que es facilitar, acelerar el proceso de un compuesto químico, su transformación en otro compuesto químico, ¿vale? Entonces, hasta aquí podemos ver que en el nivel fundamental, un gen nuevamente, no está codificando un producto, ¿vale? Esto vamos a ir desarrollándolo un poco más adelante, pero pues quiero ser claro acá y que ustedes puedan entender de una forma muy fácil que un gen no codifica un producto. Y aquí voy a mencionar algo que es importante y lo vamos a ver más adelante, pero quiero ya mencionarlo aquí, ya que estamos hablando de esta parte fundamental de lo que es un gen y son los alelos. Un alelo, básicamente, lo que es una variación del gen. Y esa variación es una pequeña variación, porque cuando se codifica la proteína, a veces simplemente lo que hace ese alelo es hacer que esa proteína, en este caso una enzima, y por ejemplo, en el caso de hablando de enzimas, la enzima, la invertasa, que es producida por las abejas para convertir la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa libres,
esa es una enzima que viene de un gen que produce esa enzima, ¿vale? Y entonces los alelos son variaciones de ese gen que cuando producen esa proteína, producen esa enzima tiene a veces una función que hace que esa reacción metabólica de esa transformación de un producto en otro sea más lenta o sea más rápida, o a veces en algunos casos puede que incluso elimine la función de la enzima, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero pues quería mencionar que digamos, los conceptos genéticos empiezan a complicarse mucho a partir de que empecemos a entender estos conceptos, ¿vale? Entonces, de los alelos, que son variaciones de los genes, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, entonces, ya lo he dicho, ¿hay genes de producción? No, desafortunadamente no hay genes de productos. No hay un gen que sea el gen de la producción de miel. No hay un gen que es el gen de la producción del polen o del propóleo o del producto que ustedes quieren, ¿vale? Hay genes que producen proteínas que participan como enzimas en reacciones metabólicas de un individuo. Vamos a ir a desarrollar un poquito esto para que vayan entendiendo, pero pues aquí ya quiero dejar claro que no existen los genes de los productos. Para poder entender un poco, digamos, alejándonos de los productos, y viendo una característica que tiene un componente genético alto, y ya vamos a ver con los productos por qué los productos no tienen un componente genético alto, pero en el caso del comportamiento defensivo, y para que ustedes entiendan la complejidad de la parte genética, y en abejas, más adelante lo vamos a ver, que es mucho más complejo que incluso en otros organismos, pero por ejemplo, en el caso del comportamiento defensivo, ya se sabe que hay más de 300 genes involucrados en el comportamiento defensivo. Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, en este caso, en esta característica de la agresividad o comportamiento defensivo, que es un espectro. Es decir, no es que hay abejas agresivas y hay abejas muy mansas, sino que entre las muy agresivas y las muy mansas hay todo un espectro, ¿vale? De las que son menos agresivas y se va acercando hacia la mansedumbre, y podemos encontrar en las diferentes razas e híbridos, podemos encontrar un espectro de lo que es el comportamiento defensivo, porque estos más de 300 genes involucrados hacen que la característica sea muy compleja. Y esto es una característica que tiene una sensibilidad genética, es decir, una sensibilidad de selección bastante alta. Sin embargo, pues hay que entender que es muy compleja, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a hablar de los productos, pues vamos a ver más adelante que la cosa se nos complica todavía más, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso del comportamiento defensivo, y digamos, volviendo un poco a lo que vimos anteriormente, muchos de los genes que participan en el comportamiento o en la expresión del comportamiento defensivo participan en el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral en las abejas. Entonces, si ese metabolismo de la glucosa es mucho más rápido, mucho más lento, hace que las abejas puedan ser más o menos defensivas, ¿vale? No voy a entrar en detalles ahorita de cómo funciona el comportamiento defensivo. Ya he hecho por lo menos algún otro video acerca de este comportamiento, y por lo tanto no voy a entrar en demasiados detalles acá, pero pues que entendamos que es una característica que tiene sensibilidad genética de selección bastante alta, es decir, yo puedo seleccionar esa característica con bastante facilidad, pero es una característica muy compleja porque hay muchos genes involucrados en la característica, como mencionaba, muchos de esos genes participan en el metabolismo, o sea, esas enzimas participan en el metabolismo de la glucosa a los diferentes subproductos que hacen con que las abejas se puedan comportar de una forma más agresiva o más mansa. Entonces, ¿cómo funciona?
Sí, la genética, digamos, a nivel productivo, como lo estamos viendo, no tiene un gran, em, digamos, pues, no es un componente bastante grande, pues entonces aquí vamos a ver con esta fórmula que he presentado en muchas ocasiones, que es la fórmula del fenotipo igual a la genética más al ambiente. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que yo puedo ver, lo que yo puedo medir, ¿vale? Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, la productividad de una colmena, yo puedo medir y ver la defensividad de una colmena, yo puedo ver y medir digamos, el estado sanitario de una colmena, yo puedo ver y medir el color de las abejas, todo, cualquiera de esas características que ustedes escojan la podemos llamar el fenotipo. Y eso es el resultado de la interacción. Y ojo, esta palabra es muy, muy clave en esto que estamos viendo y es la interacción entre la genética y el ambiente. Entonces es la suma de las dos partes, pero dependiendo de la característica que nosotros estemos viendo, hay un peso relativo más alto o más bajo de uno de los dos componentes. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de las características productivas, vemos que la genética es un componente, tiene un peso relativo muy bajito comparado con el ambiente, ¿vale? Cualquier característica, cualquiera que yo mida, va a tener un componente ambiental y un componente genético, cualquiera. Pero dependiendo de la característica, la genética puede tener un peso mayor o el ambiente puede tener un peso mayor. En el caso de la productividad, producción de miel, propóleo, polen, jalea real es otra cosa, pero en el caso de esos tres productos que son productos de recolección en la naturaleza, vamos a depender mucho más del ambiente que de la genética. Y ahorita voy a expandir un poco en esto, pero que entendamos que ese fenotipo, esa expresión de la característica es la sumatoria, es la interacción tanto de la genética como del ambiente y dependiendo de la característica, pues vamos a ver que uno puede tener un peso mayor que el otro. En el caso de los productos de recolección, el ambiente tiene un peso mucho más alto y la genética un peso mucho menor. En el caso de el comportamiento defensivo, el ambiente también tiene una influencia en el comportamiento defensivo. Sin embargo, aquí se invierten un poco los papeles. La genética tiene el mayor peso relativo y el ambiente tiene el menor peso relativo. Producción, comportamiento defensivo, ¿vale? Y esta fórmula es una fórmula muy simple para poder explicar un poco esto, pero en el caso de las abejas, la cosa se complica todavía más. Y realmente la fórmula es más o menos esta. No voy a entrar en todos los detalles, voy a explicar rápidamente esto, pero aquí es donde nosotros empezamos a ver que digamos, el desempeño productivo de una colmena es algo muy, muy complejo, ¿vale? Y entonces, en esta segunda fórmula, lo que estamos viendo es que el fenotipo es la sumatoria de una cantidad de factores. ¿Cuáles son los dos primeros? Los que ya vimos, la genética, la estructura genética de nuestra colmena, más la interacción con el ambiente y entran otros tres factores que son supremamente importantes. En el caso de abejas específicamente. Uno es la interacción social. Más adelante vamos a hablar de la estructura genética de las colmenas, lo que llamamos variabilidad intracolmena, y entonces la interacción social que se dé dentro de la colmena, pero entre los diferentes grupos que hay genéticos dentro de la colmena, va a ser un factor adicional en el desempeño de esa colmena. Entonces ustedes van viendo que aquí ya empezó a complicarse bastante la situación, ¿vale? Pero además de la genética, del ambiente, de la interacción social que hay a nivel interno en la colmena, también tenemos una eh, interacción genética, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir?
que dependiendo de la composición genética que tenga un individuo, va a haber interacción entre los genes, de tal manera que hay genes que pueden hacer que otros se expresen de forma más rápida, que ralenticen o que hagan más lenta la expresión de otros genes o que incluso bloqueen la expresión de otros genes. Y eso depende de la interacción genética que nosotros tenemos. Acuérdense de lo que hablamos anteriormente, que son los alelos, que son las diferencias, los variaciones que hay de genes. Un mismo gen que tiene una expresión de una misma proteína, pero que esa proteína tiene una pequeña variación. Entonces, a veces eso hace con que la interacción entre los genes, pues sea, digamos, puede hacer que una expresión genética se haga de forma mucho más rápida o mucho más lenta o incluso se bloquee completamente, ¿vale? Y no olvidemos que esto no actúa por sí solo, porque esto tiene que ver como tanto la interacción genética con la interacción social, con el ambiente, con la genética, más una cosa adicional que se llama epigenética. Y entonces son algunos factores ambientales o que no tienen que ver con el gen en sí, pero que sí influyen sobre él. Entonces, a nivel de epigenética, estamos hablando de ambiente, estamos hablando de pesticidas, estamos hablando de una cantidad de cosas que pueden hacer con que la expresión genética sea, eh, nuevamente, se bloquee, se haga más lenta, se haga más rápida. Y en uno de los videos anteriores que hablábamos sobre alimentación, veíamos que cuando se proveen algunos tipos de alimentos artificiales, o digamos que no son el néctar, que las abejas encuentran, si nos estamos alimentando con sacarosa, con jarabes altos en fructosa, hay una disrupción de la expresión genética. Entonces, esos son factores epigenéticos. Entonces, si consideramos que esa expresión del fenotipo, es decir, de lo que nosotros podemos evaluar, es una interacción muy compleja, que no es solo la genética, no es solo el ambiente, sino es la genética más el ambiente, más la interacción social, más la interacción de los genes, más la epigenética. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí es algo que es realmente muy complejo, ¿vale? Muy, muy complejo y que tenemos que tener en cuenta para cuando nosotros hablemos de genética, pues nosotros considerar eso y tener en la cabeza que la expresión, el desempeño de una colmena depende de una cantidad de factores que no son solo la genética y dependiendo de la característica que estemos hablando, pues el peso de la genética o del ambiente, pues pueden tener pesos relativos diferentes. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hace a una colmena productiva? Se preguntarán ustedes. Entonces, lo primero, y como lo estábamos hablando, y aquí vamos a hablar de productividad, ¿vale? Nuestra característica productividad, producción de miel, producción de polen, producción de propóleo. Ya no estamos hablando de otras características como el comportamiento defensivo. Entonces, si la característica productividad no tiene un control genético alto, entonces, ¿de qué depende? Lo primero que tenemos que analizar es el ambiente, que como vimos, el ambiente en las características productivas es lo que tiene el peso más alto y básicamente cuando hablamos del ambiente estamos hablando de la disponibilidad del recurso. ¿Qué tan abundante el recurso es el recurso en la naturaleza en un momento dado? ¿Qué tan abundante es el polen? ¿Está disponible todo el año? ¿Está disponible solo en una temporada? Igual con el néctar, tenemos flujos de néctar 2 veces al año o una sola vez al año. Aquí ya va a depender de dónde ustedes tengan instalada la colmena, del ambiente que ustedes tengan alrededor. Entonces, básicamente es la disponibilidad del recurso, pero esa disponibilidad del recurso se va a ver afectada por una cantidad de factores ambientales como son la pluviosidad, cantidad de lluvia, temperaturas, bueno, cualquier, digamos, factor ambiental que pueda afectar la disponibilidad de este recurso. Entonces, aquí lo más importante a nivel productivo es el ambiente. Ahora, aquí hay un factor y lo mencioné anteriormente que es muy, muy, muy importante.
Y aquí me devuelvo nuevamente al ambiente para decir que el ambiente, desafortunadamente, el ambiente, digamos, lo que no tiene que ver con el manejo de las colmenas, sino el ambiente no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar digamos, la abundancia de la vegetación que haya, no podemos controlar las temperaturas, la fluctuación de temperaturas. Y entonces realmente a nivel ambiental estamos dependiendo totalmente de lo que haya en ese momento valga la redundancia, en el ambiente. Y aquí entonces, para seguir, vuelvo a la variabilidad genética intracolmena. ¿Esto qué quiere decir? No estoy hablando de la habilidad genética, digamos, que pudiera tener un organismo para producir, sino de cuál es la composición genética dentro de la colmena, independiente de si esa genética pudiera ser o no de buena calidad, entre comillas, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? La variabilidad genética intracolmena está determinada por con cuántos zánganos se fecundó la reina y cuántos de esos zánganos realmente contribuyeron su esperma a la espermateca. Y entonces, en la medida que haya, digamos, cada uno de esos zánganos que contribuyó a, con su esperma a la espermateca, va a haber una mayor, digamos, cantidad de familias representadas en esa colmena. Y entre más familias haya, porque esos zánganos vienen de lugares diferentes, el solo hecho de que haya una gran cantidad de familias dentro de una colmena va a hacer con que esa colmena pueda ser, digamos, tener muy buen desempeño. Nuevamente, variabilidad genética, no calidad genética. Entonces, podríamos decir, digamos, que hablar de genética buena o mala es digamos, un poco difícil de definir, pero si habláramos de que, digamos, todos esos zánganos que contribuyeron con su esperma a la espermateca fueran de mala genética, nuevamente entre comillas, si fueran de mala genética, el solo hecho de que haya una gran representatividad de familias en la espermateca y por lo tanto las familias que van a estar representadas en la colmena hace con que esa colmena pueda tener un gran desempeño productivo, ¿vale? Y ya se sabe por estudios que se han hecho que, digamos, el mínimo deseado es que haya 7 familias diferentes que hayan contribuido a la espermateca. Eso es lo ideal. Sin embargo, pues es eh, digamos, otro factor que nosotros no podemos controlar. Desafortunadamente, nosotros estamos, o la mayoría de los que estén viendo esto, van a estar, así sea con razas europeas, africanizadas, lo que sea, van a estar en poblaciones abiertas, de tal manera que nosotros no podemos controlar con cuántos machos se está fecundando la reina y, digamos, la contribución de diferentes familias, ¿vale? Entonces, aquí estamos dependiendo un poco de lo que suceda en la naturaleza, ¿vale? Y podría suceder, por ejemplo, que ustedes a veces digan, es que yo tengo una reina que la crié muy bien y tiene muy buen tamaño, parece que se fecundó muy bien, pero es una colmena que no va para adelante. Podría ser uno de los casos, no que sea ese, pero podría ser uno de los casos que, digamos, esa reina no logró fecundarse puede que se haya fecundado con una gran cantidad de zánganos, pero no con una gran variabilidad o representación de varias familias y por lo tanto, digamos, si solo están representando 3 machos o 3 familias, digamos, en esa espermateca, esa reina, cuando la evaluemos a través de la colmena, puede que no sea una colmena productiva. Puede tener muy buena genética, pero al no tener variabilidad, no va a ser una colmena de buen desempeño. Entonces, fíjense acá
que la genética es importante a nivel productivo desde el punto de vista de la variabilidad, más no de la calidad genética, ¿vale? Continuemos. ¿Qué otro factor influye, digamos, de forma grande en el desempeño de esa colmena? Y es que tengamos una reina joven de buena calidad fisiológica, de buena calidad fisiológica, no de buena calidad genética, de buena calidad fisiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una reina que fue muy bien criada, es decir, fue muy bien alimentada con jalea real en toda su etapa larval, que no sufrió variaciones de temperatura dentro de la colmena altas, de tal manera que no hubo, digamos, en ningún momento un parón metabólico en el desarrollo de la reina, sino que, digamos, todo fluyó bastante bien y que es una reina que fue, digamos, de una larva muy, muy joven, de tal manera que tuvo la oportunidad desde el principio de alimentarse muy bien y de desarrollarse muy bien. De tal manera que cuando esa reina nace, pues es una reina de gran tamaño, que tiene buena capacidad espermática, que va a desarrollar buenos ovarios, que va a producir una buena cantidad de feromonas para mantener la estabilidad de la colmena. Entonces, aquí estoy hablando de calidad fisiológica de la reina. Esto no quiere decir que no tengamos que, digamos, hacer procesos de selección con un objetivo claro y más adelante lo vamos a ver de cómo deberíamos hacer estos procesos de selección, específicamente hablando de la productividad, ¿vale? Y el estado sanitario de la colmena. Entonces, si nosotros tenemos abejas que a nivel inmune, en su respuesta inmune ante patógenos, bacterias o virus, por ejemplo, que son transmitidos por la varroa, si las abejas no responden muy bien a eso y, digamos, son afectadas de alguna manera por estos virus o estas bacterias, pues que a veces nosotros no necesariamente tenemos que ver signos clínicos, es decir, signos en donde nosotros tendríamos que intervenir para hacer un tratamiento, sino que simplemente hay una presencia de esos virus dentro de la colmena o de algún tipo de bacteria que simplemente disminuye la respuesta inmune de las abejas y hace con que su desempeño no sea ideal. Y digamos, si estamos hablando de cosas subclínicas, es decir, que no se ve un problema sanitario evidente, sino que hay algún problema ahí, es muy difícil de detectar, ¿vale? Entonces, el estado sanitario de la colmena, sea por algún problema clínico o subclínico, pues puede afectar también la productividad. Así, a nivel productivo, haya muy buena genética, si hay un estado sanitario, digamos, que está haciendo una depresión inmune en los individuos de la colmena, pues va a ser una colmena que no va a tener buena productividad. Y algo muy, muy importante, y por eso lo quise poner aquí en grande, el manejo. Cuando estamos hablando de características productivas, si ustedes ven de todas las características anteriores, fuera de, digamos, tener una reina joven de buena calidad fisiológica, que eso lo podemos controlar hasta cierto punto, la reproducción de esa reina no, pero por lo menos el desarrollo, cuando nosotros hacemos cría de reinas, eso más o menos que lo podemos controlar. De resto, es muy difícil controlar los otros factores, la variabilidad genética entre la colmena, el ambiente. Eso es algo que no podemos controlar en abejas, pero que sí podemos controlar nosotros, el manejo. Nosotros hacer un manejo adecuado de nuestras colmenas a nivel de alimentación, a nivel de estandarización, a nivel de una cantidad de factores que inclusive el cambio de reinas, que es lo que estamos hablando, para tener reinas jóvenes de buena calidad fisiológica, nos va a garantizar a nosotros poder tener una buena productividad. Entonces tenemos que tener una cantidad de estrategias de manejo estandarizadas en nuestras colmenas que nos garanticen la productividad. Pero aquí, con esto, quiero que ustedes se olviden de la genética a nivel productivo, porque una y otra vez se sigue hablando de la genética y de la genética y de la genética a nivel de producción.
pero el control genético a nivel productivo es muy bajo, ¿vale? Entonces tenemos que tener otros factores que podemos controlar, como es el manejo, por eso está bien grandote ahí, el manejo para que nosotros podamos tener colmenas realmente productivas. Bueno, y entonces ustedes dirán, bueno, la genética entonces a nivel productivo, ¿qué participación tiene? Entonces, lo primero, como ya lo vimos, es que la participación genética es muy baja en las características productivas, ¿vale? Pero entonces, qué digamos, así se hace componente pequeño que está controlando la genética? Entonces, la composición genética de una raza o de un híbrido. ¿A qué me refiero con esto? Que las diferentes razas, vamos a hablar primero de razas puras primero, esas razas evolucionaron en un contexto específico para esa raza y por eso esa raza se llama raza, porque se logró diferenciar y por eso son a nivel taxonómico son subespecies, ¿vale? Una raza es una subespecie. Y entonces, por aislamientos geográficos en donde evolucionaron esas razas, lograron adquirir ciertas adaptaciones a ese contexto, eh, a esas características ambientales específicas de donde evolucionaron esas razas. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que los apicultores cometen? Pensar que el comportamiento de una raza, como se comporta en su lugar de origen, se va a comportar de la misma manera en otro lugar. Entonces, digamos, hablemos de Europa, en donde encontramos una gran variabilidad de razas, ¿vale? Entonces, si nosotros llevamos abejas italianas a la península ibérica, donde tenemos Apis mellifera iberiensis, esa italiana, Apis mellifera ligustica, no se va a comportar de la misma manera que Apis mellifera iberiensis en la península ibérica. Entonces, un apicultor podría decir, es que las abejas italianas tienen esta y esta característica que son buenísimas y allá en Italia se comportan de esta y esta manera y cuando las llevan a la península ibérica en otro contexto biogeográfico, es decir, hay otro tipo de flora, hay otros comportamientos ambientales, pues resulta que no se comportan de la misma manera. Y cometemos ese mismo error cuando queremos traer esas razas a ambientes tropicales, ¿vale? Estas razas, en términos generales, estas razas puras europeas evolucionaron en unos ambientes de estacionalidad. Es decir, ellos tienen una variación a lo largo del año con el invierno, la primavera, verano, otoño y demás. En el trópico no tenemos eso, tenemos unas condiciones ambientales mucho más estables, de tal manera que cuando se traen esas razas a condiciones tropicales, pues van a tener un comportamiento completamente diferente, ¿vale? Ya he hecho otros videos acerca de las razas y demás, entonces no voy a entrar en demasiado detalle acá. Cuando hablamos de los híbridos, en el caso, por ejemplo, de abeja africanizada, pues dependiendo de la población que nosotros estemos tratando o donde nosotros, digamos, tengamos nuestras abejas, la población de abejas que hay ahí, la composición genética que hay en la población en donde yo estoy, pues va a ser con que, recuerden que el híbrido africanizado es una composición de muchas razas europeas con Apis mellifera scutellata, que es una raza africana, ¿vale? Entonces, dependiendo de la población en donde estén esas abejas, pues van a tener a veces un componente mayor de una raza europea que otra, o de africana, o, ¿sí me entienden? Van a ser una, digamos, y además es un proceso totalmente dinámico, porque todo el tiempo y en nuestras poblaciones abiertas, cuando digo poblaciones abiertas, es que nosotros no tenemos un control genético, sino que las reinas se fecundan con lo que hay en la población, pues esas poblaciones siempre son dinámicas, ¿vale? Entonces, ahí hay una influencia genética de esas razas, de ese digamos, de la expresión de
los genes de una raza particular en esa expresión genética, en este caso, digamos, del componente pequeño de productividad, pues va a tener ahí un componente, ¿vale? Pero nuevamente, pues ese componente genético en producción es muy pequeño. Bueno, y entonces, como lo mencionaba, pues esas razas evolucionaron en un contexto ambiental, digamos, muy específico que hace con que esas razas no se comporten de la misma manera en otros lugares que no son su contexto biogeográfico original. Bueno, ¿y qué otra cosa influencia la productividad y hablando de la genética? Piensen ustedes que cuando digamos, cuando estamos hablando de cómo una abeja encuentra un recurso, esa abeja tiene que volver a la colmena y comunicar a otras abejas que encontró un recurso para que esas abejas se puedan dirigir allá, ¿vale? Esa habilidad de comunicación, de una comunicación acertada, es muy, muy importante, ¿vale? Si nosotros tuviéramos unas abejas que no logran comunicar de forma adecuada, así tengamos un ambiente muy rico en recursos, pues es una colmena que no va a poder lograr tener un desempeño productivo, digamos, adecuado. Y también estamos hablando de, aquí ya nos metemos con probabilidades, que aquí ya sería hilar muy fino, pero digamos, cuando esa abeja vuelve a la colmena y comunica que hay un cierto recurso, ¿cuántas abejas están observando, digamos, detectando lo que esa otra abeja les está comunicando? ¿Vale? Entonces, cuando digo probabilidades es porque es diferente si vuelve una abeja y solo la están viendo o la están, se está comunicando con dos abejas, que si se está comunicando con seis, que si se está comunicando con ocho. Y esas abejas cuando van y vuelven y comunican, sí, están comunicando de forma hábil y a una gran cantidad de abejas donde está el recurso, ¿vale? Entonces, digamos, y eso tiene una influencia genética, pero nuevamente es una influencia genética pequeña. Y la influencia genética, como lo mencioné en la diapositiva anterior, también la resistencia a enfermedades que pueda tener una colmena, y eso es dado también por la estructura intracolmena, estructura genética intracolmena, pues va a hacer con que una colmena que tiene un muy buen desempeño a nivel de resistencia a enfermedades, pues vaya a tener un muy buen desempeño productivo, ¿vale? Entonces, estamos viendo que hay una gran cantidad de factores, incluidos estos genéticos, que controlan una característica y por lo tanto aislar uno solo de esos factores para nosotros hacer selección genética alrededor de una característica productiva es muy, muy complejo. Además, no sabemos, ustedes, y lo vimos en una de las primeras diapositivas, que, por ejemplo, a nivel de comportamiento defensivo están involucrados alrededor de 300 genes. No sabemos cuántos genes puedan estar involucrados en la expresión, digamos, de la productividad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comportamientos. Cuando hablamos de comportamientos hay una gran cantidad, nuevamente, 300, más de 300 genes en comportamiento defensivo. Entonces, si estamos hablando de la habilidad de la comunicación, no sabemos cuántos genes estén involucrados, pero también la resistencia a enfermedades, no sabemos cuántos genes puedan estar involucrados. ¿Cuál es la composición genética de esas abejas? ¿Vale? Entonces, eso hace que sea realmente muy, muy complejo hacer selección específicamente por productividad cuando aislamos, digamos, esa característica. Y nuevamente, y para traer a colación lo que vimos inicialmente, pues tenemos diferentes alelos en la población. Y entonces, para nuevamente mencionar lo del comportamiento defensivo, ustedes vean, hay 300 genes involucrados en este comportamiento. Cada uno de esos 300 genes puede tener una cantidad de alelos diferentes. Entonces, no es solo que sean 300 genes,
sino que hay una cantidad de alelos para cada uno de esos genes y la presencia de esos alelos en la población. Entonces, puede que a nivel, digamos, mundial, de un solo gen haya 30 variaciones diferentes, pero resulta que en la población en donde yo estoy solo hay 5 variaciones, o 10 o 15. Y luego, si nos pasamos al siguiente gen, también ocurre ese tipo de dinámicas. Entonces, como ustedes pueden ver nuevamente con esto, es muy, muy complejo. Y esto a que voy nuevamente, a que dejemos de pensar en la genética a nivel de la productividad y nos concentremos en la estandarización, en la mejora mía como apicultor para poder dar un manejo adecuado a nuestras colmenas cuando hablamos de características productivas. Bueno, muy importante, nuevamente, ya lo he repetido varias veces, pero es importante que lo tengamos presente, no hacer selección por productividad. Es una pérdida de tiempo hacer selección por productividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer selección? Vamos a hacer una selección. Si, digamos, la producción es mi objetivo principal, vamos a hacer una selección por el desempeño general. Si ustedes vieron el video de la entrevista con Susan Covey, hablábamos de esto y donde es importante hacer una selección en masa, es decir, de una gran cantidad de colmenas, pero trabajando en el desempeño general, no concentrándonos en una característica específica, sino cuáles son las colmenas que tienen el mejor desempeño. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que si yo voy a hacer esto, tengo que tener procesos estandarizados o si no, mi selección no va a ser no voy a obtener los resultados que debo obtener porque digamos que yo tengo una población de 20 colmenas. Si yo tengo en esas 20 colmenas, yo tengo reinas de diferentes edades. Yo tengo unas con doble cámara de cría y otras con una sola cámara de cría. Si, digamos, a las colmenas, mis preferidas, yo les pongo más alimento y a las otras no. Yo no puedo hacer selección por desempeño general o por nada en esas colmenas porque no tengo procesos estandarizados. Y si yo hago selección ahí, vamos a obtener lo que se llaman falsos positivos, donde yo puedo estar seleccionando una colmena que realmente, simplemente por el manejo que le di, porque tenía una reina joven versus otra que tenía una reina vieja, pues la voy a seleccionar así, digamos, esa colmena no tenga el mejor desempeño, ¿vale? No la puedo estar comparando con las otras si yo no tengo mi apiario o mis colmenas estandarizadas, ¿vale? Entonces, por eso digo que es muy importante que nosotros a nivel de manejo implementemos procesos de estandarización en general de todas nuestras actividades para yo poder ahí sí hacer procesos de selección por desempeño general, no por productividad. Y otra cosa importante, que no la tengo aquí anotada, pero que digamos, es clave, es que no puedo hacer mezcla de diferentes características cuando yo voy a hacer procesos de selección. Es decir, yo no puedo hacer eh, selección por mansedumbre al tiempo que quiero hacer selección por desempeño general y luego por baja enjambrazón. Yo no puedo hacer esas, digamos, características simultáneas porque ahí sí los procesos de selección se vuelven muy, muy complejos. Entonces, si ustedes van a hacer selección, seleccionen una característica. Y nuevamente, ya lo hemos hablado en otros videos, hacer selección, así sea por una característica que lo hace más fácil, lleva mucho tiempo, ¿vale? Bueno, y en el caso de abeja africanizada, hay un concepto que también quiero desmitificar acá, y es el concepto de que las abejas productivas son abejas agresivas. Y entonces una y otra vez me encuentro con apicultores que dicen es que las abejas más agresivas son las abejas más productivas cuando hablamos de abejas africanizadas.
No hay ninguna evidencia de esto porque no hay, digamos, que se estén compartiendo genes entre la productividad y entre la agresividad. Y si esto fuera cierto, las abejas europeas muy mansas, o por ejemplo unas abejas italianas muy mansas, no producirían, porque habría alguna vinculación genética entre la agresividad y la productividad, y esto no sucede, ¿vale? Entonces también para los que trabajamos con abeja africanizada, quitémonos de la cabeza que las abejas productivas o las abejas más agresivas son las abejas más productivas y comencemos a hacer procesos de estandarización del manejo que yo le doy a las colmenas. Ya lo hablé en otro video, pero acuérdense que hablábamos de la profesionalización en la apicultura, y la profesionalización en la apicultura no es tener muchas colmenas, es aprender a manejar las colmenas que tenemos de una forma sistemática para obtener los niveles productivos que yo deseo. Pero todo esto que hemos hablado acá, aunque es una, digamos, una pincelada de los conceptos genéticos, no son necesariamente todos los factores importantes para garantizar la producción y el éxito en nuestras colmenas. Por lo tanto, si tú quieres aprender de cuáles son los 6 factores que realmente influyen y van a garantizar el éxito en tus colmenas, mira este video que te dejo acá y nos vemos allí.